Hola, mis, buenas noches. Noches, Cita. Bienvenidos a su clase del 5 de julio del 2021, su clase de microbiología, paralelo 5C1. Y nosotros nos quedamos en las clases anteriores habíamos ya concluido la parte de criterios de clasificación de las bacterias y las formas y el tipo de nutrición, que algunas eran autótrofas y heterótrofas. Entonces, en esa secuencia, vale revisar los criterios de clasificación de las bacterias. Esto lo habíamos conversado 2 o 3 clases anteriores, ¿no? En donde decíamos que habían bacterias que requerían oxígeno y habían otras que no requieren oxígeno para sobrevivir. Entonces la denominación de ellas es aerobias si requieren oxígeno y anaerobias significa sin oxígeno. Y hay otro grupo que en cambio se les llama facultativos. Se llaman facultativos porque pueden estar en un periodo sin oxígeno y ellas sobrevivir, como también pueden ellas estar en presencia de oxígeno y pasar de ese estado, ¿no? Entonces a eso se le llaman las bacterias facultativas. Ustedes tienen ya en pantalla 4 muestras, ¿no? Y en estas muestras podemos ver cómo las bacterias aeróbicas, por supuesto 100% aeróbicas, ellas tienden a ir hacia la superficie del tubo que contiene la muestra. Y lo hacen justamente porque en esa parte hay oxígeno. Poco oxígeno, pero ahí es donde existe. Mientras que hay otro grupo en otra muestra en las cuales hay un conjunto de bacterias visualizadas en el fondo de la muestra líquida, ¿no? Y esto significa que ellas, aún sin oxígeno, pueden sobrevivir. Entonces, en las muestras o en el tubo de la muestra, tanto del literal B como del literal C, podemos ver que ellas están en todo el líquido. Esos puntitos negros son las bacterias. Entonces, ellas también pueden estar en todo el líquido, hasta llegar al lindero en el cual ya no hay el medio líquido, sino que ya entra propiamente el medio gaseoso, ¿no? Y por supuesto, en la imagen D vemos que hay otro grupo que suele quedarse en esa interfaz. Entonces, esas que quedan en esta interfaz, a eso se les llama las facultativas. Ahora, de repente alguien va a preguntar, bueno, ¿y por qué si son bacterias aeróbicas no se quedan flotando en la parte vacía del tubo con la muestra, ¿no? No funcionan las cosas así porque ya hemos nosotros revisado que ellas requieren obtener sus nutrientes. Entonces, ellas en esa muestra de agua pueden obtener los nutrientes. Sin embargo, ya al momento de juzgar si usan o no el oxígeno para sobrevivir, es ahí donde se puede ver la movilidad claramente de este grupo de bacterias. Ahora bien, voy a retroceder un poco.
al árbol filogenético. ¿Por qué voy a retroceder un poco? Porque ya nosotros hemos estado hablando de la ramificación del lado derecho, color azul, que son las bacterias. Ya hemos estado revisando células eucariotas, procariotas, las diferencias, los mecanismos, cómo podemos nosotros visualizar las propiedades o las características físicas, todo eso hemos revisado. Entonces ahora vamos a ir hablando de cada uno de estos ramales, de la arquea y de la eucaria. Y noten ustedes que la arquea tiene a su vez divisiones. Entonces, el grupo arquea tiene divisiones como las Thermoproteus, las Sulfolobus, las termoplasmas, las halófitas extremas, las metanógenas. Y es importante revisar las características, ¿no? En ese orden. Bueno, en cambio, en esta otra lámina vemos la clasificación de las bacterias propiamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para las bacterias hay un árbol filogenético, en donde, si ustedes lo quieren ver de un modo más simple, ¿cuáles son su clasificación, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, en la clasificación de las bacterias, a las bacterias verdes, a las espiroquetas, a la flavobacteria, a las clamidias, las cianobacterias. Estoy nombrando los grupos más grandes y más representativos, porque en algún momento, bueno, hace menos de un minuto hablábamos de que hay un grupo que es justamente alineado a la parte térmica de estas. Las bacterias tienen esa propiedad o esa característica, ¿no? Entonces, también habíamos hablado que hay bacterias de tipo gram positivas. Y ahí también encontramos algunos ejemplos de las bacterias, ¿no? De los bacilos, de los vibrios, las espiroquetas, los cocos, cómo lucen ya las muestras visualizadas en la lente de laboratorio. Entonces, ahora sí vámonos con la característica general de las arqueas. Esto que está subrayado es muy importante. Son microorganismos de tipo unicelular procariota. Y el tamaño de las arqueas va de 0.1 a 15 micrómetros. Estas arqueas son diferentes a las bacterias. Más que todo porque tienen una mayor resistencia a los antibióticos y a los agentes líticos. Además de eso, el dominio de ellas, o si se le quiere llamar la clasificación, está relacionada a que son organismos de tipo metanógeno, algunas son extremófilas y otras en cambio tienen una capa lipídica sin ácidos grasos. Entonces estas arqueas, usualmente las que tienen una sola capa lipídica sin ácido graso, es muy resistente a los incrementos de temperatura. Finalmente, las arqueas no son un grupo de especies patógenas para el ser humano, ¿no? Ahí tenemos una mejor clasificación de las arqueas.
Ahora, es muy importante estas bases con las cuales se han clasificado, porque hoy vamos a ver la teoría endosimbiótica, justamente, y es una de las teorías que yo diría nos explica cómo las mitocondrias y los cloroplastos se consideraron orgánulos más o menos autónomos o semiautónomos. Y eso hace que en algunas ocasiones, ¿no?, las arqueas tiendan a parecerse a las bacterias. Muy importante, no son lo mismo. Y ahí voy a retroceder, voy a permitirme retroceder a la lámina del árbol filogenético. Son 3 clasificaciones diferentes: la bacteria, las arqueas y las eucarias. Entonces, el árbol genético base lo trabajó en el año 90 Carl Woese. Y Carl Woese, acuérdense que hablamos nosotros de los ARN, ¿no?, de las células, y decíamos que algunos tienen 70S, otros tienen 80S, y entonces habíamos revisado que eso era una numeración vinculada justamente a la sedimentación que experimentaban las células. Entonces no pueden ustedes pensar que una bacteria es igual que la arquea, ni que la eucaria. Son diferentes. Entonces, las arqueas se clasifican según su fisiología y según el genoma. De manera tal que según la fisiología tenemos a las metanógenas, a las halófitas y a las termoacidófilas. Por otro lado, si analizamos el genoma o el ARN, ahí yo tengo, por ejemplo, a la chernaquiota, a la corarquiota, a la tauromaquiota. Son clasificaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso, volviendo a la clasificación fisiológica, las metanógenas normalmente requieren de ambientes con oxígeno, perdón, sin oxígeno, anaerobios. Y además, estas arqueas metanógenas suelen alojarse en el tracto intestinal de los animales. Y cuando pensamos en el tracto intestinal, también nos incluye a nosotros. Y esa es en realidad la explicación por la cual cuando tenemos algún problema gastrointestinal, entonces se genera la flatulencia por la presencia justamente de estos microorganismos de tipo metanógeno, porque ellos producen metano. De ahí que hay una serie de situaciones también benéficas que se les puede atribuir, ¿no?, a este grupo de microorganismos tipo arquea. Porque, por ejemplo, en el caso del ganado, al momento de generar la heces fecal, es muy rico en la producción del metano. ¿Pero por qué? Porque finalmente ahí están estos microorganismos metanógenos que están produciendo el metano. Asimismo, de acuerdo a la parte fisiológica, tenemos ambientes muy salinos. Ese término o ese prefijo hipersalinos
significa que son ambientes que tienen más allá del 12% de sal, ¿no? De cloruro de sodio, como por ejemplo los lagos y el mar Muerto. Y el tercer grupo, de acuerdo a la clasificación fisiológica, son los termoacidófilos. Ya ellos tienen otro tipo de requerimientos, como por ejemplo el tema de la temperatura. Por eso es que tienen el prefijo termo, porque requieren altas temperaturas, mayores a 60 grados. Y obviamente cuando nos referimos al prefijo ácido, significa que también es importante o juega un rol preponderante el potencial de hidrógeno, el pH. Entonces, el requerimiento de este tipo de microorganismos no solamente está vinculado a la temperatura, sino que además al potencial de hidrógeno. ¿Qué más podemos mencionar? Ya pasándonos a la columna de la clasificación por el genoma, nosotros sabemos que las arqueas, que tienen o están agrupadas en Crenarchaeota, esa clasificación está compuesta por microorganismos acidófilos e hipertermófilos. Cuando usted escuche el término hiper, significa que está rebalsando un lindero normal, ¿no? En este caso de la temperatura. Y yo les mencionaba a ustedes que en la antigüedad, ¿no? Bueno, y ni tanto en la antigüedad, en realidad todavía deben de existir. Hay bacterias que están adaptadas a sobrevivir y son autótrofas, ¿no? Ellas producen su propio alimento, pero ellas suelen habitar en el magma puro volcánico. Y ellos logran de ahí esos microorganismos extraer energía, ¿no? Para poder sobrevivir. Y por supuesto aprovechan la luz solar, aprovechan la radiación. El segundo grupo es el Coracotea. Y ese grupo, en cambio, se caracteriza por tener solo secuencias de ARN de una especie. Por otra parte, el filum de ellas no ha sido confirmado. Es decir, no se han encontrado modernamente más de estas especies. Y finalmente el tercer grupo, que es el Tauromacrotea, que fue descubierto a partir del año 2008. Si usted lo quiere ver, eso es como más reciente, ¿no? Un descubrimiento más reciente. Y hay 3 especies identificadas. Se conoce que este último grupo que hemos mencionado, de Tauromacrotea, está constituido por microorganismos autótrofos que oxidan o que tienen como base la oxidación del NH4. Ahí tienen ustedes, en cambio, la clasificación del árbol de las arqueas. Y los grupos en amarillo, en celeste, en rosado, en verde y en lila son los grupos principales de las arqueas. Bien, esta parte de aquí es fundamental, porque cuando nosotros estamos hablando de las características generales de los microorganismos, es necesario tocar
el tópico de teoría endosimbiótica. Porque como les explicaba o como comentábamos hace unos instantes, las mitocondrias y los cloroplastos siempre se han considerado orgánulos autónomos, semiautónomos, ¿no? En algunos aspectos. Y por lo tanto, eso los hace similares a las bacterias. Y poseen ADN, poseen ARN y los ribosomas 70S, ¿no? Y al momento de tener esta cantidad de ribosomas, lo que hace es sintetizar las proteínas. ¿Qué más hay que mencionar con respecto a esta teoría endosimbiótica? Cada orgánulo contiene copias de la molécula del ADN. Entonces, la información es insuficiente para clasificar todas las proteínas del orgánulo. De manera tal que las mitocondrias y los cloroplastos, ellos crecen y por supuesto se dividen mediante acciones que se desarrollan entre los dos sistemas genéticos diferentes. Eso es básicamente la importancia de esta teoría, ¿no? Lo que nos ayuda a comprender. ¿Quién fue la persona que desarrolló la teoría? ¿Y quién la presentó? Fue la doctora Lynn Margulis. Entonces, la célula eucariota primitiva incorpora al procarionte aerobio. Ahí se establece una relación endosimbiótica que da lugar a las mitocondrias. Por otro lado, la célula eucariota con las mitocondrias incorporan al procariote fotosintético y ahí dan lugar al cloroplasto. Esto es solo para resumir lo que ustedes están viendo. Sin embargo, la teoría tiene lo que se le llama 3 fases o 3 pasos, si lo quiere ver de esa forma, ¿no? Entonces, la teoría normalmente habla de una serie de incorporaciones. Y esas incorporaciones se convierten en una unión simbiogenética de las bacterias. De forma tal que la primera incorporación tiene que ver con una bacteria que consume azufre. Y este azufre, claro, a ella le permitía sobrevivir y contribuía a que el calor como fuente de energía empiece a ayudar a que esta arquea fermente o de lo contrario se le llame termoacidófila. Y ahí logra ella pasar a un nuevo organismo, justamente para incrementar la sinergia entre las células, ¿no? Y por supuesto, ahí yo tengo un mayor valor porque ya no tengo solo un componente, sino que tengo una suma de componentes. Eso es lo que ustedes están viendo en la primera bolita contada desde la izquierda, donde ustedes ven al procarionte aerobio, es decir, no requiere oxígeno. Ya en la primera fase, dijimos, se producía la incorporación.
de esa bacteria. ¿Qué más le ocurre? El ADN queda confinado en el núcleo interno de la célula. Por lo tanto, pasos posteriores, nosotros podemos ver la añadidura, si usted lo quiere entender así, de otro simbionte. Entonces, esto me resulta justamente al momento en que yo analizo cómo se pudieron haber originado las mitocondrias y el cloroplasto. Entonces, hoy en día ya hay otras teorías mucho más avanzadas, observaciones más precisas y justamente se ha desarrollado una propuesta para la formación del núcleo de una célula que ha partido de endosimbiosis y que también, muy importante, no puede ser atacada por un virus. Entonces, ya si esa célula es atacada por un virus, ya la teoría empieza a cambiar hasta de nombre, ¿no? Hay una segunda incorporación, que eso ustedes lo pueden ver en la tercera esfera contada desde la izquierda, ¿no? Y entonces, en esta segunda fase, en cambio, existía este organismo con núcleo que era todavía anaeróbico. Y como es anaeróbico, ana significa que no tiene, ella no puede, o ese organismo no puede asimilar el oxígeno. Y si lo hace, va a representar como una especie de veneno para ese organismo. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a la presencia justamente del gas como tal, del oxígeno. Entonces, la nueva incorporación o la evolución, si se le quiere llamar, de este eucarionte, porque todo parte del eucarionte, es que justamente se adiciona una bacteria respiradora de oxígeno. Y esta bacteria es de vida libre, ¿no? Y entonces se convertiría luego esta segunda incorporación, en las actuales mitocondrias y los peroxisomas que están presentes en las células eucariotas. Entonces, el resultado final de esa incorporación de esta bacteria, que es un organismo que respira libremente el oxígeno, son los animales y los hongos. Esa es la tercera circunferencia, ¿no? Donde ustedes ven ahí el procarionte fotosintético que ingresa. La autora o la científica que desarrolló esta teoría a esta segunda incorporación lo trata o lo analiza desde el punto de vista de que después que se evolucionó o se desarrolló la mitosis, ¿no? Entonces, ahí se produce la fusión de la bacteria. Y que por supuesto a partir de la fusión de la bacteria surgieron otras células todavía más complejas, ¿no? Y esas células más complejas
ya tienen incorporado el tema de la mitocondria y el cloroplasto, ¿no? Entonces, esta bacteria en realidad que respira oxígeno también puede estar sobreviviendo o puede también adecuarse o habituarse al calor y a los medios ácidos también. Y por supuesto hace que se vuelva capaz de poder consumir su alimento en forma de partículas. Entonces, es una forma también de explicar que pueden existir bacterias anaeróbicas sin oxígeno, pero del tipo nadador. Y entonces, como son bacterias del tipo nadador, ahí nació la necesidad del respirador del oxígeno. Entonces, son incorporación de 3 componentes que pueden inclusive juntos soportar los niveles de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y como los 3 están juntos, pueden desarrollar esa fortaleza para sobrevivir en los medios acuáticos. Por otro lado, tenemos a las arqueobacterias, o nace, si se le quiere decir la explicación del por qué hay arqueobacterias tolerantes al calor y al medio ácido. Finalmente, la teoría endosimbiótica habla de una tercera incorporación. Y esa tercera incorporación es la que justifica u origina el reino vegetal. Y habla justamente, eso lo pueden ver ya al final, ¿no? En donde encontramos las células eucariotas con este microorganismo incorporado, que son los cloroplastos. Entonces son células, en cambio, respiradoras de oxígeno, y ellas tienen la propiedad de fagocitar las bacterias fotosintéticas, las fagocitan. Y por supuesto, se hacen más resistentes y dan origen a otro organismo capaz de captar la energía solar. Entonces ya acá tenemos prácticamente la justificación del origen de las plantas, ¿no? Y por supuesto, nosotros sabemos que por la cadena alimentaria, esto contribuye a la supervivencia de muchos animales y es una forma de justificar cómo se han ido incorporando también en base a los cambios atmosféricos. Yo puedo un poco inferir, ¿no? Y recuerden que el mundo, cuando se creó la Tierra, hay una serie de transformaciones en las atmósferas, ¿no? Y hemos ido pasando de manera progresiva de ambientes muy ácidos, cargados con azufre, hasta ambientes en los cuales tenemos gases como el dióxido de carbono, como el metano, que obviamente son generados por los ecosistemas. Por supuesto, no estoy hablando ya de la calamidad o del efecto negativo humano, ¿no?, que tiene cuando hemos nosotros generado demasiados contaminantes gaseosos. Y eso ha roto, en definitiva, todo tipo de equilibrio en la Tierra.
Entonces, esta retrospectiva de estas teorías nos ayudan a justificar cómo los microorganismos, que son la base de la vida, han ido fortaleciéndose de acuerdo a las necesidades que se han presentado en los entornos. Y también nos permite vislumbrar un poco más allá, ¿no? En la medida en que el ser humano insista en alterar el equilibrio de la temperatura, el equilibrio de la acidez de los medios, no tanto acuáticos como atmosféricos, los microorganismos seguirán evolucionando y buscando nuevas adaptaciones para poder desarrollar capacidades que los permita sobrevivir en las condiciones de los medios actuales. Entonces, finalmente, Margulis, esa última etapa en donde ya hay la fusión de células más complejas, que son las que respiran oxígeno y las que digieren las bacterias fotosintéticas, ¿no? Entonces, con el tiempo, estas se convirtieron en bacterias verdes, que luego se convierten en los cloroplastos y lo consideran como un cuarto miembro. Entonces, la fusión final de todos ellos justifica o dio lugar a las algas verdes acuáticas o las algas verdes nadadoras. Entonces, esas algas verdes nadadoras en realidad son el pasado o el ancestro de las células vegetales actuales. Y no con esto significa que dejaron de existir. Al contrario, estos microorganismos que tienen estos componentes más complejos todavía existen. Y obviamente se encuentran nadando, se encuentran ejecutando funciones de fermentación y además respiran el oxígeno. Entonces, esta es una forma con la cual se justifica la evolución, ¿no? Es una simbiosis que finalmente se convirtió en una integración de organismos. Y por supuesto, es así como nuestras células terminan poseyendo la mitocondria, que la mitocondria tiene la función de darnos energía mediante la respiración celular, y hay células vegetales, en cambio, que poseen los cloroplastos justamente para ejecutar la función de la fotosíntesis. Bien, ¿alguna pregunta, señores, con respecto a la teoría endosimbiótica? ¿Alguna pregunta? Si no hay una pregunta, entonces yo voy a hacerla porque no sabré, ustedes no manifiestan ninguna incógnita, cuando en realidad todas estas teorías siempre despiertan temas de discusión. Adriana Ramírez Holguín, indique por favor si los microorganismos arqueas son iguales a las bacterias o si son iguales a las eucarias. Adriana Ramírez Holguín, conteste por favor o escriba por el chat. Ayúdele Angie Pozo Garzón. Angie Pozo Garzón, por favor, responda. Responda si las bacterias son iguales a las arqueas o si son iguales a las eucarias. Ha dejado abandonada la conexión a la señorita Angie Pozo Garzón. Doris Pazmiño.
Sí, Miss, son diferentes a las bacterias, Son diferentes. ¿En qué las diferencias? que estas son más resistentes ¿A qué? a las bacterias. O sea, las arqueas son más resistentes a las bacterias. Las arqueas son más resistentes. Pero ¿en qué se basa ese análisis? ¿O por qué? A ver, ayúdele Elian Mosquera. Ayúdele Elian Mosquera. Elian, conteste por favor, o si no, vamos a asumir que ha dejado botada la conexión. Elian Mosquera. Ha dejado votado. Ya vamos a leer la respuesta, pero primero escuchemos a los que puedan. Evelyn Hurtado, ¿por qué son más resistentes a las bacterias? Evelyn Hurtado, por favor, escriba en el chat o responda, Evelyn Hurtado. Fernando Pin. Fernando Pin. Fernando Pin. Ha dejado abandonada también esa conexión. Doña Teresita, ¿qué opina usted? ¿Por qué pueden ser las arqueas más resistentes a las bacterias? Máster, pueden ser más resistentes por el código genético que ellas tienen. Esa es una buena respuesta. Entonces, nosotros al inicio de la clase decíamos que las arqueas inclusive hasta su tamaño no es mayor y son microorganismos unicelulares procariotas. Habíamos dicho que también ellas pueden tener una clasificación, algunas de ellas producen metano, otras son extremófilas. Ese término de extremófilo significa que son muy resistentes en los ambientes, en ambientes extremos, ¿no? Y cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y en qué se basa? ¿Por qué dice que ellas son más resistentes o más fuertes? ¿Por qué? Porque tenemos parámetros como la temperatura y la acidez que ellos lo soportan justamente por la única capa lipídica que poseen. Otro justificativo también pueden ustedes mencionar qué es en su entendimiento finalmente la teoría endosimbiótica. ¿Qué es para ustedes? Génesis Orobio. ¿Qué me responde Génesis Orobio? Génesis Orobio, ¿qué es para usted la teoría endosimbiótica? Ha dejado botada la conexión. Gabriela Cervantes. Gabriela Cervantes. Voy a dejar un foro de discusión, sinceramente, porque las personas me da la impresión que no están prestando atención a las cosas. En su mayoría, solamente me ha contestado doña Teresita y veamos el chat. En el chat escribió don Nelson Alvarado, ya que son resistentes a los antibióticos y a los antígenos. También escribió, me parece que es la señorita Bustos, Mercedes Bustos, ella también ha escrito. Pero el resto de personas que he llamado no responden ni escriben. Entonces es simple, hoy en la noche a dejar un foro
De manera que ustedes tengan que argumentar lo que se está preguntando ahora en clase. Evelyn Guzmán dice que describe la aparición de células eucariotas. Sí, pero yo quiero que me dé su criterio, su comentario, en sus palabras. ¿Qué es esa teoría endosimbiótica? ¿Qué es exactamente? ¿De qué se trata esa teoría endosimbiótica? Eso es lo que necesito leer en el chat o que alguien lo diga abiertamente. Por ejemplo, yo no sé qué puede opinar Jairo Vadillo. Señor Vadillo, por favor, responda. Señor Jairo Vadillo. Dígame. Ya, ¿qué de lo que usted escuchó, qué es entonces la teoría endosimbiótica? Supone que las mitocondrias son, ¿no? Y Sí, los cloroplastos evolucionaron a partir de las bacterias. correcto. Muchas gracias, señor Vadillo. Eso, ya le vamos a dar un bono. Vamos a tener O que... sea, sí, es que o sea, la teoría simbiótica en sí es lo que explica el origen de las células eucariotas. Y estas pueden ser a Pero partir no. Es lo que menciona Jairo. ok. Hay una, si se le quiere, una incorporación de bacterias para dar lugar a otro microorganismo que es más resistente o que tiene nuevas capacidades. De ahí que ustedes encuentran las tres incorporaciones o las tres fases, si se le quiere decir secuenciales. Y al final va a obtener ya el organismo más robusto y completo, un organismo que es capaz de estar en el agua, que puede nadar, que puede respirar, que además que puede fagocitar, ¿no? Puede alimentarse, puede inclusive incorporar elementos que son capaces de capturar la energía solar. Entonces, es la incorporación de funciones nuevas y por supuesto provechosas, ¿no? Que las hará, son de microorganismos resistentes al ambiente. Bien, vamos a dejar hasta ahí la conexión. Yo voy a dejar ese taller, señores, y solamente se va a dar 6 días nomás para responder, porque es un taller que estamos preguntando participación en clase y las personas, aparte de don Nelson Alvarado, Jairo Vadillo, la señorita Bustos, bueno, Cintia quiso decir algo, doña Teresita también dio una opinión y doña Mercedes Bustos hasta ahí. Y yo tengo conectados 39 personas. La conexión termina con 39 personas que son Adrián Macías, Adriana Ramírez, Ronald Alcíbar Galarza, Angie Pozo, Mercedes Bustos, Byron Jiménez, Denis Zambrano, Doris Pazmiño, Elsa, Elvis Ayala, Evelyn Guzmán, Evelyn Hurtado, Fernando Pin, Teresa Ford, Gabriela Cervantes, Génesis Borobio, Cinti Piales, Jairo Vadillo, John Ramírez, Johnny Pizarro, Jorman Vaquerizo, Yulei Sánchez, Lilibet Castañeda, Lice Cochea, William Loor, Luis Rosales Mendoza, Marcillo Ariana, Loren Navas, Nelson Alvarado, Rebeca Tumbaco, Ellen Rentería, Carely Salto, Sharon Flores, Carely Sinchi, Tomás Morán, Yossi Limite, y ahí están los 39. Por favor, enciendan las cámaras de las personas para hacer la foto del curso.
Don Nelson y don Luis, por favor, recuérdenle a todas las personas que se escaparon de la clase y que dejaron botada la conexión que hay ese taller. Es un taller de participación de clase en el cual no voy a dar los 7 días porque es un taller participativo. Entonces tendrán que responder sobre la marcha, en virtud de que he llamado a más de 10 personas y nadie contesta, exceptuando los que mencioné. Ni siquiera preguntan, no se sabe si comprendieron o qué sucedió. Bien, hasta aquí cerramos la grabación. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden del taller participativo, ¿no? Tienen que responder a la brevedad. Y persona que no lo haga sabe que no va a tener nota completa ahí, ¿no? Mañana más tarde. Ya, hasta mañana. No, lo voy a dejar más tarde, en la noche, colgado. Gracias.